En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 12 horas del 17 de marzo de 2026, reunidos en el Salón de Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, damos inicio a la sexta sesión extraordinaria del Pleno de este órgano jurisdiccional, con la asistencia de la Secretaria de Acuerdos, licenciada Claudia Selene Zagarero Rosas, a quien solicito proceda al pase de lista de asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este honorable Pleno. Buenas tardes. Procedo al pase de lista solicitado. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. Presente. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. Presente. Magistrada María Teresa López González. Presente. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. Presente. Magistrado Lucinto Resbello. Presente. Magistrada Presidenta, en atención al pase de lista realizado, le informo que se encuentran presentes la totalidad de integrantes del Pleno de este tribunal. Toda vez que se cuenta con la presencia de la totalidad de los integrantes del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se declara que existe el quórum legal para sesionar, por lo que solicito a la Secretaria de Acuerdos de cuenta con el orden del día. Con gusto, Magistrada Presidenta. Procedo entonces a la lectura del orden del día. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Aprobación de los medios de impugnación procedentes en contra de las resoluciones emitidas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas y por las comisiones unitarias, sustanciadora y resolutoras del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como el procedimiento para su interposición. 3. Aprobación de las directrices para la ejecución de las sanciones administrativas consistentes en amonestación privada y amonestación pública, a que refieren los artículos 75, fracción primera, y 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en el diverso 104, inciso A, fracción primera, de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. 4. Clausura de sesión. Someto a consideración de los integrantes de este honorable Pleno la aprobación del orden del día, por lo que solicito que quienes se encuentren a favor se sirvan a emitir su votación de manera económica, levantando la mano. Gracias. Realizado el conteo, doy fe del número de votos emitidos, por lo que le informo, Magistrada Presidenta, que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 2, se somete a consideración de este Pleno la aprobación de los medios de impugnación procedentes en contra de las resoluciones emitidas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas y por las comisiones unitarias, sustanciadora y resolutoras del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como el procedimiento para su interposición. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62, párrafos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 101, último párrafo, 102, 210, 213, 216 y 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 45, segundo párrafo, 50, 51 y 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 57, fracciones primera y 14ª, 87, primer párrafo, 88, último párrafo, 94, párrafo tercero, 97, primer párrafo, fracción 2, penúltimo y último párrafos, y 103, fracciones primera y segunda de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Al respecto, el Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano competente para investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como para sancionar a las y los particulares que cometan faltas administrativas siempre que se encuentren vinculadas con las funciones del Poder Judicial. De igual forma, el Tribunal Disciplinario es competente para resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones que determinen los referidos procedimientos de responsabilidades administrativas, así como aquellos que determinen los del personal administrativo, únicamente cuando se trate de faltas graves. En ese tenor, el tribunal contará con una unidad de investigación encargada de integrar y presentar a la Comisión de Sustanciación los informes de probable responsabilidad de los servidores públicos investigados. Por cuanto hace a sus comisiones unitarias de sustanciación y resolutoras, estas serán competentes para sustanciar y resolver en primera instancia respecto de las responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional y de particulares. Por su parte, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial fungirá como segunda instancia en los procedimientos de responsabilidades administrativas del personal jurisdiccional,
del personal administrativo cuando se trate de faltas graves, así como de particulares que cometan faltas administrativas vinculadas con las funciones del Poder Judicial. Ahora bien, de los artículos precisados en párrafos anteriores se desprende que los medios de impugnación en los procedimientos de responsabilidad administrativa estarán previstos en los acuerdos generales que al efecto emita este Pleno de este tribunal conforme a lo dispuesto en las Constituciones federal y del Estado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. Precisado lo anterior, corresponde entonces a este Pleno prever, mediante el presente acuerdo, los medios de impugnación que procedan contra las resoluciones emitidas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas, órgano auxiliar dotado de autonomía de gestión con que cuenta el Tribunal de Disciplina Judicial, y por las comisiones unitarias, sustanciadora y resolutoras del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como el procedimiento para su interposición. Capítulo primero. Recurso de inconformidad. Artículo primero. El recurso de inconformidad procede en contra de las resoluciones que determinen o resuelvan sobre los siguientes actos. 1. La abstención de la autoridad sustanciadora de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. 2. La abstención de la autoridad resolutora de imponer sanciones administrativas. 3. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves. 4. La admisión y el desechamiento de quejas, así como en contra de los dictámenes conclusivos, acuerdo de conclusión y archivo. 5. La inactividad procesal superior a 6 meses por parte del órgano de investigación de responsabilidades administrativas. Artículo 2. El recurso de inconformidad deberá interponerse ante la oficialía de partes del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz y estará dirigido a la Comisión Resolutora de Recursos. Dicho curso deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Nombre del recurrente. 2. Domicilio para ir y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del Tribunal de Disciplina Judicial. 3. La resolución recurrida y su constancia de notificación. 4. Los agravios que le causa la resolución recurrida. 5. Las pruebas que se estimen necesarias. 6. Copias para el traslado a cada una de las partes. 7. Firma autógrafa del promovente. Cuando se omita señalar los requisitos previstos en las fracciones 1, 3, 4 y 7, se desechará de plano el recurso. Si se omiten los requisitos previstos en las fracciones 2, quinta y sexta, se requerirá al promovente para que lo señale o exhiba según sea el caso, dentro del término de 5 días hábiles, apercibiendo lo que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el recurso o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. Artículo 3. El plazo para su interposición será de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida. Artículo 4. Una vez recibido el recurso, la Comisión Resolutora de Recursos calificará su procedencia, pudiendo admitir, desechar o tener por no presentado el medio de defensa. Artículo 5. Admitido el recurso, se ordenará correr traslado a la autoridad que emitió el acto para que, dentro del término de 5 días hábiles, rinda un informe respecto a la resolución que se recurre, adjuntando el expediente y o las constancias que sustenten su emisión. Artículo 6. Concluido el plazo anterior sin más trámite, la Comisión Resolutora de Recursos contará con un plazo no mayor a 30 días hábiles para emitir resolución. Artículo 7. La resolución que ponga fin al recurso de inconformidad podrá: 1. Confirmar la calificación, abstención, admisión, desechamiento, el acuerdo conclusivo o la inactividad procesal según sea el caso. 2. Dejar sin efectos la calificación, abstención, admisión, desechamiento, el acuerdo conclusivo o la inactividad procesal según sea el caso, para lo cual la Comisión Resolutora de Recursos estará facultada para recalificar el acto u omisión o bien ordenar o continuar el procedimiento correspondiente. Artículo 8. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La determinación de lo dispuesto en este capítulo se fundamenta en los artículos 101, último párrafo, 102 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 45, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 103, primer párrafo, fracción segunda de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Capítulo 2. Recurso de reclamación. Artículo 9. El recurso de reclamación procede en contra de las resoluciones de las autoridades sustanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa, la contestación o alguna prueba. Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de instrucción y aquellas que admitan o rechacen la intervención de un tercero. Artículo 10.
La reclamación se interpondrá dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de que se trate ante la oficialidad de partes del Tribunal de Disciplina Judicial y estará dirigido a la autoridad sustanciadora o resolutora que emitió el auto recurrido. Dicho curso deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Nombre del recurrente. 2. Domicilio para ir recibir notificaciones dentro de la jurisdicción del Tribunal de Disciplina Judicial. 3. La resolución recurrida y su constancia de notificación. 4. Los agravios que le causa la resolución recurrida. 5. Las pruebas que se estimen necesarias. 6. Copias para el traslado a cada una de las partes. 7. Firma autógrafa del promovente. Cuando se omita señalar los requisitos previstos en las fracciones 1, 3, 4 y 7, se desechará de plano el recurso. Si se omiten los requisitos previstos en las fracciones 2, 5 y 6, se requerirá al promovente para que lo señale o exhiba según sea el caso dentro del término de 5 días hábiles, apercibiendo lo que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el recurso o por no ofrecer las pruebas según corresponda. Artículo 11. De la reclamación conocerá la autoridad sustanciadora o resolutora que haya emitido el auto recurrido, por lo que una vez recibido el recurso calificará su procedencia, pudiendo admitir, desechar o tener por no presentado el medio de defensa. Artículo 12. Admitido el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte para que en el término de 3 días hábiles exprese lo que a su derecho convenga. Sin más trámite, la autoridad sustanciadora o resolutora que haya emitido el auto recurrido resolverá en un término de 5 días hábiles. Artículo 13. La resolución que ponga fin al recurso de reclamación podrá 1. Confirmar el acto recurrido. 2. Dejar sin efectos el acto recurrido. Artículo 14. Contra la resolución que se dicte no procederá recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La determinación de lo dispuesto en este capítulo se fundamenta en los artículos 213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 51 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Capítulo 3. Recurso de revisión. Artículo 15. El recurso de revisión procede en contra de 1. Las resoluciones emitidas en primera instancia por las comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios en las que se determina imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o no graves del personal jurisdiccional del Poder Judicial, así como de particulares, aquellas previstas en los capítulos 3 y 4 del título 3 del libro 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que se encuentren vinculadas con las funciones del Poder Judicial. 2. Las resoluciones emitidas en primera instancia por las comisiones resolutoras de procedimientos disciplinarios en las que se determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sea personal jurisdiccional o particulares. 3. Las resoluciones emitidas en primera instancia por las comisiones que al efecto determine el órgano de administración judicial respecto de las responsabilidades administrativas del personal administrativo del Poder Judicial cuando involucre faltas graves. Artículo 16. El recurso de revisión podrá interponerse ante el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución de primera instancia. Dicho curso deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Nombre del recurrente. 2. La resolución recurrida y su constancia de notificación. 3. Los agravios que le causa la resolución recurrida. 4. Las pruebas que se estimen necesarias. 5. Copias para el traslado. 6. Firma autógrafa del promovente. Cuando se omita señalar los requisitos previstos en las fracciones 1, 2, 3 y 5, se desechará de plano el recurso si se omiten los requisitos previstos en las fracciones 4 y 5, se requerirá al promovente para que lo señale o exhiba, según sea el caso, dentro del término de 3 días hábiles, apercibiendo lo que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentar el recurso o por no ofrecer las pruebas según corresponda. Artículo 17. Una vez recibido el recurso, se calificará la procedencia, pudiendo admitir, desechar o tener por no presentado el recurso. Artículo 18. Admitido el recurso, se dará vista a las partes para que en el término de 3 días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Vencido este plazo, la magistratura que oportuno corresponda emitirá la resolución que en derecho corresponda. En ningún caso los recursos de revisión serán turnados para su substanciación y elaboración del proyecto de resolución respectivo a la magistratura que integra la comisión que emitió la resolución recurrida. Artículo 19. En el estudio de los agravios se atenderá a su prelación lógica. En todos los casos se privilegiará el estudio de los agravios de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden de la certeza de la inocencia del servidor público o particular, o de ambos. En caso de que el recurrente sea la autoridad investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados.
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo, de las cuales pudiera derivarse el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente o la determinación de culpabilidad de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. Artículo 20. La resolución que ponga fin al recurso de revisión podrá confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida. Artículo 21. En caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, se ordenará a quien tenga facultades para ello a que restituya de inmediato al servidor público o particular en el goce de los derechos de que hubiere sido privado por la ejecución de las sanciones recurridas, en los términos de la sentencia respectiva. Artículo 22. La resolución que se dicte será definitiva e inatacable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62, párrafo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y 97, último párrafo de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. La determinación de lo dispuesto en este capítulo se fundamenta en los artículos 62, párrafo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 215, 216, 217, 218, 219 y 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 50 y 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 57 fracciones 1 y 14ª, 58, 88, último párrafo, y 97, fracción segunda, penúltimo y último párrafos, 103, fracción primera de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Capítulo 4. Disposiciones generales. Artículo 23. Quien promueva en nombre de otro deberá acreditar que la representación le fue otorgada más tardar antes de la fecha de la presentación del recurso de que se trate, y esta deberá acreditarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria a la materia. Artículo 24. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito al licenciado en Derecho o a cualquier persona con capacidad legal, quienes podrán actuar en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 27 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria a la materia. Artículo 25. Las notificaciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, de aplicación supletoria a la materia. Artículo 26. Se consideran días inhábiles para la interposición y tramitación de los recursos aquellos previstos en el citado código, así como los que determine el órgano de administración judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz. La determinación de lo dispuesto en este capítulo se fundamenta en los artículos 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Someto entonces a consideración de los integrantes de este honorable pleno la aprobación de los medios de impugnación procedentes en contra de las resoluciones emitidas por el órgano de investigación de responsabilidades administrativas y por las comisiones unitarias, sustanciadora y resolutoras del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como el procedimiento para su interposición, por lo que procedo a tomar la votación correspondiente. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el punto número 2 que antecede se aprueba por unanimidad. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ/SE/006/26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. A efecto de desahogar el punto número 3, someto a consideración del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz la aprobación de las directrices para la ejecución de las sanciones administrativas consistentes en amonestación privada y amonestación pública, a que refieren los artículos 75, fracción primera, y 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en el diverso 104, inciso A, fracción primera, de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Al respecto, el Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano del Poder Judicial del Estado de Veracruz encargado de la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales del Poder Judicial y de los particulares cuyas conductas se encuentren vinculadas con las funciones del Poder Judicial. De igual forma, el Tribunal Disciplinario es competente para resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones que determinen los referidos procedimientos de responsabilidades administrativas. En ese tenor,
Tratándose de faltas no graves, este tribunal se encuentra facultado para imponer las relativas a la amonestación privada y amonestación pública, cuyo objeto es mantener el orden, la disciplina y el buen funcionamiento en el servicio público y consisten en la advertencia que se efectúa al servidor público al referirle las consecuencias de la falta que cometió a fin de encauzar la conducta al correcto desempeño de sus funciones. De ahí que exista la imperiosa necesidad de establecer las directrices para la ejecución de dichas sanciones, lo que será aplicable para los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz en términos de su artículo 10º transitorio, así como aquellos iniciados, sustanciados y resueltos a partir de su entrada en vigor, por lo que en uso de las facultades que confieren los artículos 57, fracción 16ª, en relación con el diverso 96 infine de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, corresponde a este Pleno prever, mediante el presente acuerdo, las directrices para la ejecución de las sanciones administrativas consistentes en amonestación privada y amonestación pública. De conformidad con el artículo 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ejecución de las sanciones administrativas consistentes en amonestación privada y amonestación pública se llevará a cabo de inmediato y se procederá conforme a las siguientes directrices. 1. Amonestación privada. Una vez determinada la sanción, a través de la Secretaría de Acuerdos de este tribunal se efectuará la citación al servidor público sancionado para que comparezca el día y hora que al efecto se determine en las instalaciones de este órgano disciplinario. Ello con la finalidad de que se le efectúe una advertencia, se le hagan saber las consecuencias de la conducta que cometió, se le exhorte a la enmienda y conmine a que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. La amonestación privada que fuere sujeto el servidor público se hará constar en su expediente personal. 2. Amonestación pública. Una vez determinada la sanción, a través de la Secretaría de Acuerdos de este tribunal, se fijará fecha y hora a fin de que en el órgano de adscripción del servidor público sancionado, una magistratura integrante del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial efectúe al servidor público una advertencia, haciéndole saber las consecuencias de la conducta que cometió, exhortándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere. La amonestación pública que fuere sujeto al servidor público se hará constar en su expediente personal. Las directrices precisadas se sustentan en lo dispuesto en los artículos 75, fracción primera y 222 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como en el diverso 104, inciso A, fracción primera de la Ley 231 orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Procedo entonces a tomar la votación correspondiente en relación con el punto propuesto. Magistrada Presidenta Paulina Elizabeth Ahumada Santana. A favor. Magistrada María Victoria Carballo Carrasco. A favor. Magistrada María Teresa López González. A favor. Magistrado Humberto de Jesús Zulbarán López. A favor. Magistrado Agustín Torres Bello. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el punto número 3 del orden del día. La anterior aprobación surtirá efectos a partir de la notificación del presente acuerdo general, el cual queda registrado bajo el número PTDJ, /SE, /006, /26. En consecuencia, procédase de inmediato a elaborar la documentación necesaria para que el presente acuerdo general surta sus efectos legales a la brevedad. Solicito a la Secretaria de Acuerdos continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto, Magistrada Presidenta. Se informa al honorable Pleno de este tribunal que el siguiente y último punto a tratar es el relativo a la clausura de la sesión. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión extraordinaria, siendo las 12 horas con 25 minutos del 17 de marzo de 2026.